A los 20 años, crees que puede ser cualquier cosa. A los 30 años, descubre que puede ser todo. Y exactamente está el problema. No es la falta de opciones que te paralicen. Es el exceso de ellos, agregado a la ausencia de un porqué, lo que hace que todo tenga sentido. Viktor Frankl, un sobreviviente de los campos de concentración nazis y creador de logoterapia, dedicó su vida a comprender una pregunta fundamental. ¿Por qué algunos seres humanos encuentran la fuerza para continuar viviendo, incluso en las circunstancias extremas, mientras que otros se colapsan frente a problemas aparentemente más pequeños? La respuesta, según Frankl, no está en busca de felicidad o placer. Está en la búsqueda de significado. Y es exactamente la ausencia de este sentido lo que convierte 30 años en una encrucijada existencial para tantas personas. No es coincidencia que te sientas perdido justo cuando debes sentirte más seguro. Tiene más experiencia que a los 20 años, más libertad que a los 40 años, más energía que tendrá a los 50. Pero también es más consciente. La conciencia suficiente para darse cuenta de que muchas de las promesas que hicieron no se han cumplido. Frankl señaló que el vacío existencial, este sentimiento de que la vida no tiene un propósito claro, se manifiesta principalmente en 3 síntomas: aburrimiento, conformismo y lo que él llamó neurosis dominicales. Esa angustia que surge en los momentos de pausa, cuando dejas de correr y te preguntas, ¿dónde estoy corriendo, después de todo? A los 30, estos síntomas se intensifican porque ha llegado a un punto en el que las respuestas automáticas de los jóvenes ya no funcionan. Estoy estudiando para tener un buen trabajo. Pierde el significado cuando ya tienes el trabajo. Estoy trabajando para ser independiente. Pierde fuerza cuando ya ha ganado independencia. Y luego viene la pregunta que persigue: ¿qué ahora? Viktor Frankl diría que esta pregunta no es un problema, es una oportunidad. Este es el momento en que finalmente puedes dejar de vivir la vida que otros te han dibujado y comenzar a dibujar el tuyo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una fuerza interna inquebrantable, mientras que otras colapsan al primer obstáculo? Viktor Frankl descubrió esta diferencia no en laboratorios u oficinas, sino en el lugar más improbable, en los campos de concentración nazis. Como prisionero en Auschwitz, Theresienstadt y otros campos, Frankl observó algo extraordinario. Entre las personas sometidas a las mismas condiciones extremas de sufrimiento, algunas pudieron mantener la dignidad y la voluntad de vivir, mientras que otros se rindieron a la desesperación. La diferencia no estaba en la fuerza física, la edad o incluso la personalidad. Era en el sentido de que cada uno podía encontrar para continuar existiendo. Frankl se dio cuenta de que aquellos que sobrevivieron mentalmente tenían algo en común, un porqué más grande que el sufrimiento presente. Algunos vivieron para redescubrir a la familia, otros para terminar un trabajo importante, algunos para presenciar lo que habían presenciado. El contenido específico varió, pero todos tenían una razón trascendente para continuar. Fue de esta observación brutal y profunda que nació la logoterapia, la terapia basada en la búsqueda de significado. Frankl concluyó que el ser humano no se mueve principalmente por la búsqueda del placer, como creía Freud, o la voluntad de poder, como propuso Adler, sino por la voluntad de sentido. Y aquí es donde su experiencia 30 se conecta con este descubrimiento fundamental. Estás viviendo en una sociedad que ofrece infinitas posibilidades para el placer y el poder, pero pocas oportunidades de significado genuino. Es por eso que te sientes perdido a pesar de que ha ganado cosas que deberían hacerte feliz. Frankl señaló que el vacío existencial se manifiesta de maneras muy específicas en la vida moderna. El aburrimiento aparece cuando tienes todo lo que pensaste que querías, pero nada de eso te emociona más. La conformidad aparece cuando deja de cuestionar y acepta vivir en la automática, haciendo lo que todos hacen. Y las neurosis dominicales son esos momentos de angustia que surgen cuando dejas de distraerte y te encuentras con el silencio de tu propia existencia. A los 30, estos síntomas se intensifican porque llegó a un punto de mayor lucidez. Ya no es posible ser engañado por las fantasías de la juventud. Sabes que no será una estrella de rock, que el trabajo de ensueño pueda no existir, que la relación perfecta sea una ilusión. Pero en lugar de ver esto como el final de las posibilidades, Frankl diría que es el comienzo de la madurez existencial. Ahí es cuando dejas de tomar los sentidos prestados y puedes comenzar a descubrir los tuyos. No es una crisis, es un despertar. Pero este despertar requiere algo que nuestra cultura evite a toda costa: enfrentar la responsabilidad de dar sentido a la vida misma. La pregunta no es ¿qué espera la vida de mí?,
Es, ¿qué puedo ofrecer a la vida? Y este cambio de perspectiva transforma todo. Imagine a un prisionero que se despierta todos los días en una celda de 2,2 metros. Afuera, las personas libres se despiertan en espaciosos apartamentos, pero se sienten más prisioneros que él. ¿Cómo es esto posible? Viktor Frankl vivió esta contradicción en su propia piel y descubrió algo que revoluciona nuestra comprensión de la libertad y el significado. En el campo de concentración, despojado de todo, familia, profesión, posesiones, incluso su nombre, Frankl descubrió que había una libertad que nadie podía tomar, la libertad de elegir su actitud hacia lo que le sucedió. Este descubrimiento se convirtió en el núcleo de su filosofía de la vida. Todo se puede tomar de un hombre, pero una cosa, la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir su propia actitud bajo cualquier circunstancia, elegir su propia manera. A los 30 años, tienes mucha más libertad externa que Frankl en los campos, pero tal vez menos libertad interna. Puede elegir dónde vivir, con quién se relacione, qué carrera seguir, pero puede sentirse más atrapado que nunca. ¿Por qué? Porque confundió la libertad con la ausencia de límites. Frankl enseñó que la verdadera libertad no existe en el vacío. Ella necesita un porqué para mantenerse a sí misma. Sin sentido, la libertad se convierte en una carga. Con el significado, incluso las limitaciones pueden convertirse en caminos de cumplimiento. Es por eso que muchas personas se sienten perdidas justo cuando tienen más opciones. La paradoja de la elección. Cuantas más posibilidades tenga, más difícil será elegir, especialmente si no sabe lo que realmente le importa. Frankl señaló que el vacío existencial moderno surge en gran medida de la pérdida de sentidos tradicionales. Las generaciones anteriores tenían guiones más claros: familia, religión, comunidad, tradiciones que ofrecían estructuras preparadas. Hoy debe construir su propio significado en una cultura que ofrece principalmente distracciones. Y aquí está el punto crucial. A los 30 años, estás a una edad en la que has experimentado lo suficiente como para saber que las distracciones no son suficientes, pero aún tienes energía y tiempo para construir algo genuino. Es el momento perfecto para hacer la transición de la búsqueda automática de placer a la búsqueda consciente de significado. Pero esta transición no es cómoda. Requiere que abandone la posición pasiva de aquellos que esperan que la vida ofrezca satisfacción y asumiera la posición activa de aquellos que ofrecen algo a la vida. Requiere que dejes de preguntarte, ¿qué puedo ganar? Y empieza a preguntarte, ¿qué puedo contribuir? Frankl dijo que no se puede dar el significado, necesita ser encontrado. Y usted solo puede encontrarlo en su situación específica con sus circunstancias únicas. No existe una fórmula universal, pero hay un proceso. La voluntad de asumir la responsabilidad de su propia existencia y buscar formas de trascender a través de lo que haces, a quien amas o la forma en que enfrenta lo que no puede cambiar. Este es el gran cambio de los 30, en el momento en que puede pasar del espectador al protagonista de su propia vida. Uno de los hallazgos más sorprendentes de Viktor Frankl fue darse cuenta de que el sufrimiento por sí mismo no destruye al ser humano. Lo que destruye es un sufrimiento sin sentido. En los campos de concentración, señaló que las personas no sucumbieron proporcionalmente a la intensidad del dolor físico o emocional que enfrentaron, sino a la ausencia de razones para apoyar este dolor. Esta comprensión es fundamental para comprender por qué puede sentirse perdido a los 30 incluso sin enfrentar grandes tragedias. No es necesario sufrir intensamente experimentar con el vacío existencial. A veces, la ausencia de desafíos significativos es que genera sufrimiento. Frankl acuñó el término neurosis noogénicas para describir los trastornos que nacen no de trauma psicológico o conflictos, sino por la ausencia de significado. Estos son los casos de personas que tienen todo trabajando en la vida: salud, relaciones, carrera, dinero, pero aún se sienten vacíos, ansiosos, deprimidos. A los 30 años, esto es particularmente común porque es cuando se han logrado muchos de los objetivos que han movido sus 20 años. Te graduaste, conseguiste un trabajo, tal vez una relación seria, un hogar propio. Y luego viene la sorprendente pregunta: ¿eso es todo? Frankl diría que esta pregunta no es pesimismo, es madurez. Es el momento en que deja de aceptar sentidos prestados y puede comenzar a descubrir el suyo. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más buscas directamente, más parece escapar. Frankl llamó a esto hiperreflexión. La tendencia a estar obsesionada con la búsqueda misma del significado
hasta el punto de perder el contacto con las oportunidades reales para encontrarlo. El significado no es algo que logres, es algo que descubres cuando dejas de buscarlo y comienzas a dedicar a algo más grande que tú. Puede ser una causa, una persona, un proyecto, una forma de arte, una misión profesional. El contenido específico importa menos que la autenticidad del compromiso. Frankl identificó 3 fuentes principales de significado en la vida humana. Primero, valores creativos. Lo que le das al mundo a través de tu trabajo, tus creaciones, tus contribuciones. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser la forma en que educa a sus hijos, cómo trata a sus colegas, cómo resuelve problemas en su trabajo. Lo importante es sentir que estás ofreciendo algo genuino. En segundo lugar, valores experimentales. Lo que recibe del mundo a través de sus reuniones con personas, naturaleza, arte, belleza, amor. Es la capacidad de dejarse jugar para la vida, estar presentes en momentos significativos, cultivar relaciones profundas. Tercero, los valores de actitud, la postura que elija de lo que no puede cambiar. Al lidiar con pérdidas, limitaciones, frustraciones, enfermedades. Esta es quizás la fuente más profunda de significado, porque siempre está disponible, independientemente de las circunstancias externas. A los 30 años, tiene acceso a todas estas fuentes. La pregunta es, ¿les estás prestando atención? ¿O estás tan concentrado en buscar el significado de que has perdido la capacidad de reconocerlo cuando aparece? Hay una trampa sutil en la forma en que nuestra cultura aborda la cuestión del significado de la vida. Transformamos esto en una búsqueda individual, como si cada persona necesitara descubrir su misión única y grande sola. Viktor Frankl tenía una perspectiva diferente. El significado no es algo que tienes, es algo que descubres en la relación con el mundo. Frankl señaló que las personas más realizadas rara vez hablaban sobre encontrar su propósito. Simplemente se dedicaron a cosas que consideraban importantes y, en el proceso, encontraron satisfacción. El significado surgió de la acción, no de la reflexión. Esto es especialmente relevante para 30, cuando puede estar paralizado por la presión de descubrir su pasión o encontrar el propósito de su vida. Frankl diría que esta presión es contraproducente. En lugar de buscar un gran sentido abstracto, busque oportunidades concretas para contribuir, conectarse, para crecer. El significado no necesita ser universal o eterno. Puede ser situacional y temporal. Puede ser para ayudar a un colega con un proyecto difícil, cuidar a un pariente enfermo, aprender una nueva habilidad, mejorar algún aspecto de su comunidad. Frankl creía que el ser humano no se centra principalmente en sí mismo, sino que se orienta hacia algo fuera de sí mismo. Lo llamó autotrascendencia, la capacidad de ir más allá de sus propios intereses inmediatos y comprometerse con algo mayor. Paradójicamente, es cuando dejas de concentrarte tanto en ti mismo que encuentras una mayor satisfacción personal. Ahí es cuando realmente te dedicas a otra persona, causa o creación que descubra quién eres realmente. A los 30, esto puede significar un cambio radical en la perspectiva. En lugar de preguntarse, ¿qué quiero de la vida?, empiece a preguntar, ¿qué me pide la vida ahora? En lugar de, ¿cómo puedo ser más feliz?, pregunte, ¿cómo puedo ser más útil? Este cambio no es un altruismo ingenuo, es el pragmatismo existencial. Frankl descubrió que las personas que se dedican a algo más allá de sí mismas, no solo contribuyen al mundo, sino que también experimentan una mayor satisfacción personal, mayor resistencia al estrés y una mayor capacidad para lidiar con la adversidad. La gran ironía es que la felicidad que buscas tiende directamente a escapar, pero la felicidad que surge como consecuencia de una vida significativa tiende a ser más duradera y profunda. Pero tenga cuidado, esto no significa suprimir sus necesidades o deseos personales. Significa enmarcarlos desde una perspectiva mayor. Es posible que desee éxito profesional, relaciones satisfactorias, seguridad financiera, pero estos objetivos ganan otro peso cuando están conectados con un sentido más amplio. El trabajo no es solo una forma de ganar dinero, sino una forma de contribuir. Las relaciones no son solo fuentes de placer, sino oportunidades para el crecimiento mutuo. El dinero no es solo la seguridad, sino la libertad de tomar decisiones alineadas con sus valores. A los 30, tienes suficiente madurez para hacer estas conexiones. La pregunta es, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad que esto implica? Viktor Frankl hizo una distinción crucial entre responsabilidad y culpa. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia vida,
no te estás culpando a ti mismo por todo lo que salió mal en el pasado. Es empoderándose para influir en lo que sucederá en el futuro. Esta distinción es fundamental para aquellos que se sienten perdidos a los 30. Es común a esta edad tomar una vida y sentirse culpable de las elecciones que se hicieron o ya no se realizan. Debería haber estudiado algo más. Debería haber terminado esa relación antes. Debería haber ahorrado más dinero. Frankl diría que esta culpa es improductiva. El pasado no se puede cambiar, pero su actitud hacia el pasado puede. Y es esta actitud la que determinará cómo utilizará las experiencias, tanto los éxitos como los errores, para construir un futuro con más sentido. La responsabilidad existencial no significa que controles todo lo que te sucede. Significa que siempre tienes cierto control sobre cómo responde a lo que sucede. Esta respuesta es donde reside su libertad fundamental. A los 30, probablemente haya enfrentado algunas situaciones que no podría controlar. Cambios económicos, terminales de relaciones, enfermedades, muertes, oportunidades perdidas. La pregunta no es si estas cosas sucedieron, sino cómo eligió lidiar con ellas y lo que ha aprendido en el proceso. Frankl notó que las personas que se convierten en adversidades en crecimiento tienen una característica común. No se preguntan, ¿por qué esto me pasó a mí? Pero ¿qué puedo hacer con eso ahora que pasó? Este cambio de enfoque de por qué a cómo es liberador. Dejas de gastar energía tratando de entender por qué la vida no ha seguido el guión que imaginaste, y comienzas a usar esta energía para escribir un nuevo script basado en la realidad actual. Esto no es conformismo. Es el realismo creativo. Es aceptar las circunstancias como un punto de partida, no como un destino final. Frankl creía que cada persona tiene una vocación única, no en el sentido de una profesión específica, sino en el sentido de una forma particular de contribuir al mundo. Esta vocación no se descubre en una revelación mística, sino que se construye a través de elecciones conscientes y un compromiso genuino. A los 30 años, tiene suficiente información sobre usted para comenzar a identificar patrones, lo que lo energiza, lo que lo drena, qué tipo de contribución puede hacer naturalmente, donde sus talentos satisfacen las necesidades del mundo. Pero tenga cuidado, su vocación no necesita ser su profesión. Puede estar en la forma en que realiza su profesión, en las relaciones que cultiva, en las actividades que desarrolla sin trabajo, en la forma en que enfrenta desafíos personales. Lo importante es reconocer que no eres solo un espectador de la vida misma. Eres su co-autor. Y como cada co-autorista, tiene la libertad como responsabilidad. A los 30 años, esta sensación de perderse puede ser la señal de que está listo para asumir este papel de coautoría. Es cuando dejas de esperar a alguien o algo externo para dar sentido a tu vida y asumir la responsabilidad de desarrollar ese significado. ¿Da miedo? Sí, pero también es liberador. Y es profundamente humano. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la búsqueda de significado es que no es constante. Viktor Frankl entendió que el significado de la vida no es un descubrimiento único y definitivo, sino una construcción continua que debe renovarse constantemente. Esto es especialmente importante para entender a los 30, cuando puede esperar encontrar su vocación de una vez por todas y seguir una ruta lineal a partir de entonces. La realidad es que el sentido evoluciona a medida que evoluciona, y según el mundo que te rodea. Lo que tenía sentido de su vida a los 25 años puede no dar 30. Lo que es significativo hoy en día puede perder relevancia en 5 años. Esto no es un fracaso o inconstancia, es un crecimiento natural. Frankl vio esta mutabilidad de significado como una característica positiva de la condición humana. Significa que siempre tienes la posibilidad de renovar tu relación con la vida, encontrar nuevos caminos de satisfacción, reinventarte sin perder tu esencia. A los 30, esto puede significar que no necesita descubrir su propósito de vida, como si fuera un tesoro enterrado que esperaba ser descubierto. En cambio, puede construir el significado a través de las elecciones que hace y la forma en que se relaciona con ellas. Pero esta construcción no es arbitraria. Frankl creía que, aunque el contenido específico del sentido de la persona a la persona y de un momento a otro, hay algunas características universales que hacen una vida significativa. Primero, autenticidad. Vivir de acuerdo con sus valores genuinos, no con los valores que otros esperan que tenga. Esto requiere coraje para decepcionar a las personas y correr riesgos. En segundo lugar, el compromiso. Se dedican realmente a algo más allá de ti mismo. Ser una persona, una causa, un proyecto, una forma de arte. Esto requiere disposición para abandonar la zona de confort. Tercero,
Crecimiento. Manténgase abierto a aprender, cambiar, evolucionar. Esto requiere humildad para reconocer que no tiene todas las respuestas. Cuarta, contribución. Ofrece algo de valor al mundo, incluso a pequeña escala. Esto requiere generosidad para poner energía en algo que puede no generar retorno inmediato. A los 30 años, tiene madurez para cultivar estas características, pero también jóvenes suficientes para experimentar diferentes formas de aplicarlas. Es una combinación poderosa si sabes cómo disfrutarla. El secreto no es encontrar el significado perfecto, sino desarrollar la capacidad de crear significado continuamente. Está aprendiendo a ver cada fase de la vida, cada desafío, cada oportunidad como materia prima para construir una existencia más rica y significativa. Esto transforma la sensación de perderse en una oportunidad de reconstrucción. No es que no sepas a dónde ir, es que estás en una encrucijada donde puedes elegir conscientemente qué dirección tomar. Y esta elección, según Frankl, es donde residen su dignidad y su libertad más profunda. Hay una pregunta que Viktor Frankl consideró revolucionario, capaz de transformar cualquier crisis existencial en una oportunidad de crecimiento. Si pudieras volver a vivir tu vida, ¿qué cambios harías? Pero se complementó con una segunda pregunta aún más poderosa. ¿Por qué no puedes hacer estos cambios ahora? A los 30 años, esta doble pregunta tiene un impacto especial. Ya ha vivido lo suficiente como para tener algunas respuestas claras sobre lo que funcionó y lo que no ha funcionado, pero aún tiene tiempo y energía para implementar cambios significativos. Frankl señaló que muchas personas se sienten atrapadas no por las circunstancias objetivas de sus vidas, sino para las narraciones que construyeron en estas circunstancias. Es demasiado tarde para cambiar de carrera. No puedo decepcionar a mi familia. He estado en este tiempo ahora para rendirme ahora. Estas narrativas, por comprensibles, pueden convertirse en arrestos autoinfligidos. Frankl diría que cuestionar estas narraciones no es irresponsable. Es ejercer la libertad fundamental para elegir su actitud hacia la vida. Esto no significa que debas abandonar todo y comenzar de nuevo desde cero. Significa reconocer que siempre hay algo de espacio para los ajustes, aunque sea pequeño, y que estos pequeños ajustes, acumulados con el tiempo, pueden conducir a transformaciones profundas. Frankl creía que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para encontrar significado incluso en las situaciones más limitadas. Si él pudiera encontrar un propósito en un campo de concentración, ciertamente puede encontrar caminos de satisfacción dentro de sus circunstancias actuales. La pregunta no es si su vida actual es perfecta, sino si está extrayendo todo el potencial del significado que ofrece. Y casi siempre hay potencial inexplorado. Quizás esté en la forma en que te relacionas con las personas que te rodean. Quizás sea en proyectos personales donde se desarrolla paralelo a las obligaciones. Quizás esté en la forma en que enfrenta desafíos cotidianos. Frankl dijo que el significado a veces se esconde en los detalles de la vida diaria, en una conversación genuina con un colega, en cuidados adicionales con una tarea aparentemente insignificante, al elegir mantener la dignidad en situaciones difíciles. A los 30 años, puede estar tan concentrado en encontrar un gran propósito que está perdiendo de vista las pequeñas oportunidades de significado que vienen todos los días. Frankl diría que estos pequeños sentidos no son menos importantes que los grandes. De hecho, ellos son los que apoyan la vida durante los periodos en que los grandes sentidos aún se están construyendo. La vida con significado no es necesariamente una vida dramática o extraordinaria. Puede ser una vida común vivida con profundidad, atención e intención. Y esta profundidad, atención e intención son opciones que puede tomar en cualquier momento, independientemente de sus circunstancias externas. Viktor Frankl tenía una perspectiva única sobre lo que realmente significa encontrar en la vida. Para él, nunca te encuentras mirando adentro, estás cuidando para las personas que pueden amar, a las causas que pueden servir, a las creaciones que pueden contribuir al mundo. Esta perspectiva es revolucionaria en una cultura obsesionada con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Frankl no negó la importancia de saber, sino que creía que el autoconocimiento genuino surge como consecuencia del compromiso con el mundo, no como un requisito previo para él. A los 30, esto significa que puede abordar la pregunta existencial invertida. En lugar de preguntarse ¿quién soy yo? Y espere una respuesta clara antes de actuar, comience a preguntarse ¿cómo puedo contribuir? Y descubra quién es usted en el proceso de contribuir. Este no es solo un cambio de estrategia, es un cambio de paradigma.
En lugar de ver su vida como un proyecto de autoconstrucción, viene a verla como un proyecto de co-construcción con el mundo que lo rodea. Frankl señaló que las personas más realizadas rara vez hablaban de sí mismas. Hablaron sobre lo que estaban haciendo, sobre las personas que amaban, sobre los problemas que intentaban resolver. Se encontraron perdidos en algo más grande que ellos mismos. Pero tenga cuidado, esto no es autoactivación, es autotranscendencia. No desapareces en el proceso, emerge más claramente. Es como un músico que está completamente cuando deja de preocuparse por sí mismo y se da completamente a la música. A los 30, esta entrega puede parecer aterradora porque todavía está construyendo su identidad. Pero Frankl diría que es exactamente a través de esta entrega que construye una identidad más sólida y auténtica. Cuando realmente te dedicas a algo que considera importante, descubres recursos internos que ni siquiera sabías que tenías. Descubra valores que realmente son tuyos, no aquellos que te han impuesto. Descubre capacidades que solo emergen bajo el estímulo del propósito. Es como si el significado funcionara como una revelación fotográfica, sacando aspectos de sí mismo que permanecían invisibles en ausencia de un contexto significativo. Entonces, si se siente perdido a los 30, quizás la solución no es encontrarse primero y luego actuar. Tal vez está empezando a actuar, incluso sin todas las respuestas, y se encuentra en el camino. Lo importante es que la acción es genuina, no solo un escape de ansiedad existencial. Debe ser algo que resuene con sus valores profundos, incluso si no tiene una claridad completa sobre cuáles son estos valores. Frankl diría que descubrirás tus valores observando lo que te mueve más allá de ti mismo. ¿Qué te deja enfocar en tus propias preocupaciones? ¿Qué te hace perder la noción de tiempo? ¿Qué te hace energizar incluso cuando requiere esfuerzo? Estas son pistas sobre quién eres realmente y dónde puede estar tu significado. Uno de los últimos reflejos que Viktor Frankl dejó fue sobre la naturaleza temporal del significado. Observó que los seres humanos tendemos a buscar significados eternos y universales, pero la vida nos ofrece principalmente significados temporales y específicos. Esto no hace que estos sentidos sean menos válidos, hazlos más preciosos. Como una flor que es hermosa exactamente porque no dura para siempre, los momentos de significado son intensos porque son únicos e irrepetibles. A los 30 años, puede esperar encontrar un propósito que lo guíe por el resto de su vida. Frankl diría que esto puede ser una expectativa que te paraliza más que liberarte. En lugar de buscar un gran sentido eterno, permítete encontrar pequeños sentidos cotidianos. La sensación de estar presente para un amigo que está experimentando dificultades. La sensación de hacer un trabajo bien hecho, incluso si no es el trabajo de sus sueños. La sensación de cuidar su salud física y mental. La sensación de aprender algo nuevo. Estos pequeños sentidos se acumulan, y con el tiempo forman una vida rica y significativa. No porque cada momento haya sido trascendente, sino porque conscientemente eligió extraer valor y propósito de situaciones ordinarias. Frankl creía que la vida humana es esencialmente creativa, no solo en el sentido artístico, sino en el sentido de que constantemente está creando significado a través de sus elecciones, actitudes y compromiso. Eres, al mismo tiempo, el artista y la obra de arte de tu propia existencia. A los 30 años, llegó a una etapa en la que puede asumir conscientemente este papel creativo. Tienes suficiente material, experiencias, conocimientos, relaciones, habilidades, para comenzar a componer algo genuinamente tuyo. Pero como cada creación auténtica, esto requiere el coraje para experimentar, paciencia para refinar y humildad para aceptar que no saldrá según lo planeado. El proceso es tan importante como el resultado. Si te sientes perdido a los 30 años, puede deberse a que estás entre dos obras. Has terminado de vivir la vida que otros te han dibujado, pero aún no ha comenzado a vivir la vida que puedes dibujar. Esta transición es incómoda, pero también es donde vive la libertad. Es el espacio entre lo que eras y lo que puede convertirse. Aquí es donde reside su elección más fundamental. Viktor Frankl diría que este momento de desorientación no es un problema para resolver rápidamente. Es una oportunidad para ser abrazado con coraje y curiosidad. Es la invitación de la vida que asumas la autoría de tu propia historia. La vida a los 30 no necesita ser definida. Necesitas estar comenzando, verdaderamente comenzando, contigo a cargo. Y si en algún momento de este reflejo sentiste que algo se movía dentro, una inquietud, una curiosidad, un deseo de experimentar, por lo que puedes estar en camino. El significado no es un destino que alcance, sino una forma de caminar.
Y puedes comenzar a caminar por este camino ahora mismo, donde sea que estés. Si en algún momento de este viaje, a través de las ideas de Viktor Frankl sentiste algo resonado,